de protección ambiental, enfocando el tema de la descontaminación de estos dos ríos, que el Calera y Amarilla, para poder recuperar nuestro medio ambiente. Y esa es una muestra cómo no podemos, tanto Ecuador como Perú, tener visiones separadas del desarrollo, porque evidentemente tenemos una geografía que nos integra, así que sería absurdo plantear políticas que no vean esta integración geográfica y esta integración cultural de nuestros pueblos. El tema de la minería ilegal es un tema que, valga en verdad, es un fenómeno social que se está dando en toda América del Sur y en otros países de África, como se dio en Sudáfrica, etc. Hay minería ilegal en Colombia, en Venezuela, en Bolivia, en Perú, países con mucha riqueza mineral. Se está produciendo esta minería ilegal y en gran medida es por la falta de presencia del Estado. Cuando el Estado no está presente se crean economías ilegales o economías informales, una de dos. Y en la medida que el Estado no se hace presente con políticas públicas, con desarrollo, bueno, la población se acomoda como puede a una forma de vida sin necesidad de respetar estándares de calidad o del medio ambiente. Hoy día los gobiernos tenemos otro desafío, que es recuperar el liderazgo de la política medioambiental, porque si no lo tienen los gobiernos, se crearán dentro de las frentes de defensa, ONGs, etcétera, falsos liderazgos medioambientales y que muchas veces sorprenden a ONGs o cooperantes de otros países para que les envíen plata. Claro, otros países que ya acabaron con sus recursos naturales y ahora les entra el remordimiento, entonces financian estos falsos liderazgos y se crean falsas políticas medioambientales, pero al extremo. Nosotros los gobiernos tenemos pues la responsabilidad de mantener un liderazgo medioambiental. Por eso, el día de ayer celebramos que en el Perú el Congreso de la República ha aprobado un proyecto de ley que presentamos, que es el Servicio Nacional de Certificación Ambiental, que recae hoy día en el Ministerio de Ambiente, en el Perú. O sea, estamos fortaleciendo al Ministerio de Ambiente. Además de eso, nos hemos preocupado en construir una nueva relación con la minería, en la cual entendemos el problema que se está dando, que es una actividad del siglo XXI, moderna, potente, etcétera, que convive en las zonas altoandinas con actividades milenarias del siglo XIX, bastante básicas, porque las repúblicas, cuando se constituyeron como tales, eran repúblicas básicamente mineras. El Perú, como Ecuador, eran países agrarios en la época de los incas. Es a través del virreinato y todo ese devenir histórico en que salimos de la producción agraria y entramos a producir minerales. Y la actividad agrícola, las actividades renovables pasan a una actividad secundaria. Es lógico entonces que hayan fricciones entre una actividad tan moderna y actividades bastante rudimentarias que coexisten en un mismo ámbito geográfico. Por eso es necesario establecer una nueva relación con la minería. Y en esa relación con la minería, el agua va por delante. Porque hoy día estas poblaciones sufren del estrés hídrico. Es decir, tienen el agua, pero no la tienen en su casa ni en su chacra, la tienen en el río. Y creen y sienten que si viene una empresa que tiene la capacidad económica de derivar una parte del agua, le están quitando su agua. Por eso es importante establecer los balances hídricos que se requieren en diferentes zonas donde hay actividad minera y establecer claramente si el agua permite actividades no renovables. Por eso, como dice nuestro ministro de Ambiente, hoy día en el Perú el tiempo no vale oro, sino vale agua, el tiempo vale agua. Y eso es lo que estamos trabajando nosotros. Creemos, volviendo al tema de los ríos Amarilla y Calera, creemos y confiamos en el compromiso de Ecuador en que vamos a trabajar en procesos de descontaminación. Somos conscientes que eso no se ha hecho en estos 5 años, esto se ha hecho en décadas, pero hay que corregir.
Hay que corregir esto para que nuestra población pueda tener, sobre todo nuestros hijos, puedan tener un medio ambiente más ad hoc para el desarrollo. Es parte del compromiso de la clase política con sus pueblos. Un par de acotaciones para precisar ciertos conceptos. Tenemos que diferenciar entre la minería ilegal, que es la que no tiene concesiones, está destruyendo nuestra selva, unos problemas más graves que tiene el país, y que pasa desapercibido normalmente en los medios, hasta que puedan culparnos a nosotros de eso también, entonces serán titulares, ¿no? La culpa del gobierno. Pero está sucediendo en Colombia, en Perú, etcétera, ahí también tenemos, y hemos hablado, coordinar políticas porque hay que combatir por todos los medios esa minería ilegal, sin concesiones, de alto capital, muchas veces con lavado de dinero, que tienen retroexcavadoras en los ríos de la selva y están destruyendo nuestros ríos de la selva. Hay que diferenciar aquello de la minería artesanal e incluso de la minería no artesanal con concesiones absolutamente legal, pero que no ha tenido las mejores técnicas. Ese es el caso de Portobelo y Zaruma, ¿no? Y Piñas un poco, Loro Alto. Son actividades legales en su gran mayoría, pero con técnicas tremendamente rudimentarias y como nunca ha habido controles, pues químicos que botaban al río, etcétera. Tratamos de normar todo eso, qué difícil es cambiar comportamientos, ¿no? Y ahí el autoritario, el malo es el gobierno, no los que han permitido hacer eso durante décadas y casi un siglo. Entonces, cuidado, Portobelo, Zaruma, Alto el Oro, no es que minería ilegal, la minería ilegal está sobre todo en Esmeraldas y en Amazonía, eso hay que combatirlo, eso es un delito, ¿no? Eso es un delito, no es que están incumpliendo cierta parte normativa, ¿no? Es un delito, están atentando contra nuestro patrimonio natural y hay que enfrentarlo con toda la fuerza del Estado. Mientras que esta clase de actividades mineras legales, pero que no tienen los mejores estándares, como es la actividad minera de Alto el Oro, hay que capacitarlos, apoyarlos, darles crédito y sobre todo el cambio cultural, que sea compromiso de todos, hacer una buena minería. La primera precisión. La segunda precisión, aunque no existiera esto, hay que descontaminar los ríos, pero si no descontaminamos el Calera y el Amarilla, de nada nos sirve el proyecto Puyango-Tumbes, porque ese proyecto recoge las aguas de la cuenca del Puyango-Tumbes, como su nombre indica, y serían aguas contaminadas, no útiles para la agricultura. Así que incluso por el proyecto Puyango-Tumbes hay que acabar de descontaminar estos ríos. Damos paso a Enrique Muñoz, RTS Ecuador. Buenas tardes, presidente Correa, presidente Humala y a los ministros y ministras de ambos países. Mi pregunta va básicamente, presidente Correa, de pronto para usted directamente. ¿Cómo se va un poco a equilibrar el asunto de la balanza comercial con el vecino país de Perú? Porque como usted lo sabe, en verdad a Ecuador algunas materias primas les cuestan más que a unas que llegan a Perú. Es así que en el mercado formal, pese a las salvaguardias de protección, hay, por ejemplo, un shampoo o un jabón peruano que es más barato que el fabricado en Ecuador. Y que no se diga en el informal. Incluso hay industria pesquera y textil, usted lo sabe, que emigraron fuera del Ecuador. ¿Cómo se va un poco a equiparar esta balanza comercial, presidente Correa? Bueno, tal vez se le está olvidando la inversión peruana que está viniendo al Ecuador, ¿no? Lo que pasa es que eso no es noticia, pero cuando se va un empresario sin sentido de patria por el delito de terminar con la tercerización, eso sí fue noticia. En todo caso, nosotros tenemos balanza comercial con Perú, y bastante fuerte. Ahora, es verdad, esto es sobre todo por petróleo. Supongo, no tengo ese agregado, pero estoy casi seguro que la no petrolera, a ver si la tengo aquí. Bueno, estoy casi seguro que la no petrolera sí sería negativa, pero la total es superavitaria. Sí, vienen muchos productos de Perú, no hay ningún problema, si es comercio formal. El problema es cuando es comercio informal, por llamarlo piadosamente. Y es un problema serio en la frontera sur, ¿no? El contrabando. Entonces eso sí no podemos admitir porque eso es un ilícito. Entonces en buena hora, si viene shampoo peruano, si lo producen más barato, pero que venga de manera totalmente legal y formal. Y es el desafío para nuestros empresarios, ¿no? Que, bueno, ¿por qué importamos? Y el ejemplo que usted es real, ¿por qué importamos hasta shampoo de Perú? ¿No? Entonces, pero mientras haya esta apertura comercial, Perú sea más competitivo, bueno, que se importe el shampoo. Lo importante es que lo hagan de forma legal. A ver, me acaban de pasar esto, balanza comercial total petrolera y no petrolera, sí tengo razón, la no petrolera es negativa. Es decir, tenemos que hacer un esfuerzo para colocar más de nuestros productos en Perú. Pero eso depende sobre todo de nosotros.
de ser más competitivos, de explorar los mercados peruanos, etc. Okay. Damos paso. Yo quisiera, perdón, agregar algo más. Rafael, hoy día, dentro de las reuniones del encuentro binacional, ha habido un encuentro de empresarios. Y eso es importante, porque esto permite hablar de un concepto integral. No solamente son políticas públicas, sino también son las cámaras de comercio o los gremios empresariales ecuatorianos y los gremios empresariales peruanos están comunicándose, están trabajando juntos, y yo creo que la labor de los gobiernos es poner las reglas de juego claras. Obviamente nadie está a favor del contrabando y eso es otro tema que tenemos que trabajar juntos, pero yo creo que es importante que hoy día haya un puente entre los empresarios ecuatorianos y los empresarios peruanos, porque no necesariamente tenemos que ser economías competitivas, podemos ser economías complementarias, y que de esa manera ambos países puedan beneficiarse de este crecimiento del comercio bilateral, que hace 10 años no pasaba de 300 o 400 millones y hoy está superando los casi 3.000 millones de dólares. Creo que ese es un tema muy importante que tenemos que resaltarlo, Rafael. Damos paso a Samuel Neira, RPP, Perú. ¿Tienen buen café? Presidente de Perú, Ecuador, buenas tardes. Pregunta para el mandatario ecuatoriano, si me permite. Si nos podría usted decir a estas alturas de su gobierno y ante las críticas, algunas críticas internacionales, cuál es la situación de la prensa en Ecuador, e igualmente si nos podía explicar por qué se decretó un aumento de impuesto a la banca. Muchas gracias, presidente. La situación de la prensa en Ecuador más próspera que nunca. Y cada vez que me hacen esa pregunta en Europa les digo que jamás en Europa permitirían publicar todas las cochinadas que publica aquí la prensa. En el caso peruano no puedo decir lo mismo porque son capaces de publicar eso y más, ¿no? Pero son iguales. Aquí hay absoluta libertad de prensa y la mejor muestra de usted. No sé quién le ha censurado la pregunta, quién le pidió si se la filtraron o censura previa, la calificaron. Tiene toda la libertad de preguntar, tiene toda la libertad de cuestionar, tiene toda la libertad de mentir, pero tiene que ser responsable por su mentir. Y eso es lo que quiere evitar una prensa que siempre se creyó por encima de la ley. De que ellos pueden mentir, manipular, desinformar, lo van a poder hacer. Usted puede decir lo que quiera en este país, pero tendrá que responsabilizarse por lo que dijo. Eso es un Estado de Derecho. Lo que la prensa quiere es un Estado de opinión, donde sean ellos los que manden y estar por encima de la ley. Y llegan absurdos tales como, por ejemplo, si mal no recuerdo, aquí había 12.000 juicios por difamación. Esto era más bien por daño moral, unos 3.000 por difamación, y nunca dijeron nada. Pero cuando se le pone un juicio por difamación a un periodista, atentado a la libertad de expresión. Eso es atentado al Estado de Derecho, porque todos somos iguales ante la ley. Y en un Estado de Derecho se persiguen delitos. Y si alguien difama, así sea periodista o bombero voluntario, tiene que responder ante la ley. Si queremos diferenciar, no por la falta, sino por quien la realiza, eso es lo que atenta al Estado de Derecho y a la verdadera libertad. Así que como usted puede testimoniar, aquí existe absoluta libertad de expresión, absoluta libertad de prensa, pero también existe un Estado de Derecho y la ley es para todos. Y sobre los bancos, ¿cuál es la situación de los bancos? Más próspera que nunca también, han roto todos los récords en utilidades con nuestro gobierno. El año pasado ganaron 460 millones de dólares. En nuestros 5 años de gobierno, sus utilidades acumuladas superan los 1.600 millones de dólares. Esto es más paradójico, cuando apenas han pasado 12 años de la peor crisis de la historia del país, producida por la irresponsabilidad de los banqueros, y que costó cerca de 6.000 millones de dólares al pueblo ecuatoriano. Cuando perdieron, perdimos todos. Socializaron las pérdidas, como se ha hecho siempre en Ecuador y en América Latina. Y seguro en Perú ha pasado lo mismo. Cuando ganan, quieren ganar solitos. Y aquí estamos en una revolución. Entonces van a tener que ser solidarios y compartir esas ganancias extraordinarias que están teniendo, ¿no?